Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de las noticias que comenta Raquel. ¿Qué tal? Hola Ale, son unas noticias escritas por María Arroyo, que es, como saben, directora de comunicación de la Federación de Comunidades Judías de España. Comenzamos con los titulares. Un soldado israelí herido por un francotirador en Gaza. Jordania condena la retirada de una piedra caída de la mezquita de Al-Aqsa. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que un refugiado palestino bajo la protección de la ONU no puede obtener asilo en la Unión Europea. El PP pide explicaciones por el viaje no institucional del concejal de deportes del Ayuntamiento de Zaragoza a Palestina. Estos son los asuntos del día de hoy. Como siempre, volveremos después para hablar de la agenda cultural. Ahora les hablamos de un soldado israelí que ha resultado levemente herido al recibir el disparo de un francotirador que se acercó a la valla fronteriza entre Gaza e Israel, protegido por un grupo de niños. Cuando los soldados se acercaron para pedir a los niños que se alejaran, recibieron disparos del francotirador. En respuesta, las fuerzas de defensa de Israel dispararon contra 7 puestos de Hamás en el sur de la franja, operación en la que han muerto 3 terroristas. Según informa la agencia EFE, el brazo militar de Hamás, las brigadas Qassam, han anunciado que sus fuerzas se encuentran en estado de máxima alerta tras la muerte de sus 3 miembros. Pues como ven, un nuevo episodio de utilización de los niños como escudos humanos. Además, la madrugada del miércoles al jueves volvió a estar protagonizada por las llamadas a los refugios en Israel. 9 cohetes se lanzaron desde Gaza. Sin embargo, continúa entrando gas y combustible a la franja tras la decisión israelí de permitir el paso. Y en el norte, 2 cohetes disparados desde Siria cayeron en el mar de Galilea. En respuesta, Israel alcanzó la lanzadera desde donde fueron disparados. El gobierno jordano ha condenado enérgicamente la retirada de una piedra caída del muro oeste de la mezquita de Al-Aqsa de Jerusalén, lo que calificó de una violación flagrante de las leyes internacionales por parte de Israel. Para el Ejecutivo de Amán, la acción de Israel supone una invasión de las competencias del Departamento de Asuntos de Religión de Jerusalén, que tiene competencia exclusiva para la gestión de Al-Aqsa, según ha afirmado la portavoz del gobierno jordano, Yumana Gunaimat, citada por la agencia oficial Petra. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TUE, ha dictaminado esta semana que si un refugiado palestino goza de la protección de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, por sus siglas en inglés, no puede obtener asilo en la Unión Europea a no ser que su seguridad personal corra un riesgo grave y no cuente con la asistencia de la ONU. Es el caso de una refugiada palestina de la Franja de Gaza que solicitó asilo y protección subsidiaria en Bulgaria después de un periodo en Jordania. Las autoridades búlgaras denegaron su demanda y pasaron el caso al Tribunal de la Unión Europea, que ahora dice que cuando los refugiados están registrados ante la UNRWA, como es este caso, no pueden obtener el mismo estatus en la Unión Europea, puesto que ya cuentan con la protección de la Agencia de la ONU creada para asistir a los palestinos en la Franja de Gaza, Cisjordania, Siria, Jordania y Líbano. Por cierto, que la UNRWA ha informado que tiene previsto recortar su plantilla en la Franja de Gaza y Cisjordania de cara a finales de este mes debido a la congelación de los fondos por parte de Estados Unidos. La pérdida de trabajos, que según los sindicatos afectará a unas 1.000 personas, seguro que supone cambios en esta organización. El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza pedirá explicaciones en la Junta de Portavoces por el viaje del concejal Pablo Híjar a Palestina, ya que no han recibido información del mismo y cree que no es institucional. El portavoz del PP, Pedro Navarro, ha criticado en rueda de prensa que el responsable municipal de Vivienda y Deportes esté pasando unos días de asueto en Jerusalén, a la que se ha referido como capital de Israel.
Pablo Híjar, de Zaragoza en Común, filial de Podemos, como saben, forma parte de un grupo de cargos públicos de este entorno político que se encuentran en Palestina reuniéndose con políticos de la zona. La responsable de este grupo, Ana Sánchez, como les contábamos ayer, no ha podido entrar en Israel porque las autoridades israelíes han negado su entrada al pertenecer al BDS y ha tenido que volver a España. El PP considera que no se trata de un viaje institucional y el ayuntamiento no tiene por qué pagar los gastos que supone este desplazamiento. Así terminamos, Raquel, la primera parte de estas noticias. Volvemos con ustedes en unos segundos con la agenda cultural. Empezamos la agenda, Raquel, y lo hacemos hablando de Melanie Phillips, que lanzará una nueva novela, The Legacy. En Jerusalén, la famosa reportera y analista británica presentará este próximo 7 de agosto en la capital de Israel su libro The Legacy, un análisis sobre el legado del judío moderno asimilado. El libro cuenta la historia de Russell Wolf, un productor de televisión en Londres a quien la muerte de su padre arrastra al mundo cerrado de un judaísmo del cual había tratado intensamente de desvincularse. En ese mundo, durante una visita a la sinagoga que frecuentaba su padre, se topa con un misterioso feligrés que parece poseer un valioso manuscrito medieval que tiene la clave de la supervivencia judía. No les leemos más, solo decirles que Phillips comenzó su carrera como reportera, editora y columnista en The Guardian, antes de construir una reputación internacional con décadas de intenso análisis y comentarios para la BBC y otras importantes agencias de noticias. Actualmente sus columnas regulares aparecen en The Times of London y en The Jerusalem Post. Precisamente, Alex, vamos a hablar de este medio de comunicación, del Jerusalem Post. Ya saben que se publica en inglés y que es noticia porque ha despedido, basándose, dicen, en consideraciones editoriales, ha despedido al caricaturista Avi Katz, autor de una ya polémica caricatura de Benjamin Netanyahu y varios diputados del partido Likud representados como cerdos. La caricatura es una parodia del selfie que se hizo Netanyahu con varios diputados de este partido, del Likud, tras la aprobación hace un mes de la ley que define a Israel como la patria exclusiva de los judíos. Como les comentábamos al principio, pues han esgrimido consideraciones editoriales y son muchos los periodistas, los caricaturistas, los profesionales del mundo de la comunicación que han protestado por este despido. La imagen publicada representaba una caricatura de esas imágenes reales difundidas a través de prensa y televisión tras la aprobación hace no un mes, sino una semana, perdonen que hemos cambiado los tiempos, de esta polémica ley que reconoce, ya saben, al Estado de Israel como el hogar nacional del pueblo judío, relegando a un segundo nivel tanto a la minoría árabe del país como a su lengua. Seguiremos atentos al desarrollo de esta polémica, pero huele un poco a censura en un país que no nos tiene acostumbrados precisamente a eso y en el que se pueden expresar libremente todo tipo de ideas. Así que ya les contaremos más sobre este despido de Avi Katz y seguro que recibimos más información acerca de este asunto. Seguro que sí, volveremos a hablar de ello. Y ahora cerramos la agenda, Raquel, y oyentes, para probablemente traerles una recomendación. Una recomendación no literaria, pero sí de un viaje. Sí, muy bien. Y por supuesto una recomendación cultural. Tenemos ya una novela, ¿no? Bueno, llegará el 7 de agosto, pero bueno, pueden llevar otras muchas en este viaje. Bueno, es que nos queríamos hacer eco, Alex, de unas jornadas, una semana dedicada a la cultura judía y sobre todo al Yiddish, en una conferencia internacional que se va a desarrollar del 5 al 12 de agosto en Ucrania, sobre la cultura y sobre la lengua y la cultura Yiddish.
Todo comenzó, cuentan los organizadores, con la primera conferencia internacional sobre el papel del Yiddish en la civilización judía, que se celebró en Chernivtsi exactamente hace 110 años. Para su celebración, la capital de Bukovina fue elegida no por casualidad. El centro comercial y cultural en la frontera de dos imperios, el imperio ruso y el austrohúngaro, era una situación era una situación privilegiada, y además el tercio de la población eran judíos. Ujú. Y todos hablaban yiddish. Yiddish. Se espera que la conferencia cuente con alrededor de 40 informes sobre este tema y asistan investigadores de 11 países. Entre los participantes habrá varios científicos jóvenes, varios expertos jóvenes, que eso siempre es una buena noticia y que habla de la salud, de la buena salud del Yiddish y de su cultura. Los invitados a esta Semana Judía también contarán con un amplio programa cultural. Habrá todo tipo de encuentros, exposiciones de libros, exposiciones también relacionadas con otros ámbitos de la cultura que no tienen que ver con lo literario, y hay una velada que queremos destacar que lleva el título de Paul Celan, El Holocausto, el impacto de la cultura europea, que estará dedicada a las obras del poeta más prominente de habla alemana del siglo XX, que nació precisamente en la capital de Bukovina, que pasó por el gueto y el campo de trabajo local en Rumanía. Se presentarán obras de artistas judíos de Bukovina en la sala de mármol de la Universidad de esta ciudad, y el Museo Judío organizará una exposición de murales de sinagogas. Así que eventos muy interesantes en torno a la cultura y la lengua yiddish. Muy bien, pues siempre bienvenido el Yiddish aquí, como nuestro Yidishlandia. Recordamos a Ángel Luis Encinas Moral, nuestro profesor eminente. Con la geografía del Yiddish, de la Barda. geografía del Yiddish también. Sí. Bueno, tenemos varios programas de los que hablamos de esta cultura, y a partir del 5 de agosto en Bukovina podrán disfrutar también de este evento que nos comentaba Raquel. Nos queda solo emplazarles a las noticias de los lunes y desearles Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.